Les damos una muy cordial bienvenida a Desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. Mi nombre es Gabriel Saldías Rosell, doctor en literatura y académico e investigador del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Y yo soy Carolina Navarrete González, doctora en literatura, académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades y directora de investigación de la UFRO. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Carolina, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy feliz aquí de que estemos en este nuevo episodio Desde el Mar de Sí, Nubes. no, yo estoy muy contenta también con el tema que tenemos hoy día, con nuestro tremendísimo invitado, que estoy demasiado emocionada que lo tenemos hoy con nosotros, así que siento que se viene una conversación potente y también muy importante. Sí, el tema de hoy día es particularmente importante, tiene varias aristas, creo que toca lo que hemos estado hablando hasta ahora en los otros episodios y ahonda en muchas cosas que hemos planteado, así que yo diría que va a ser transversal a lo que hemos estado trabajando y a lo que vamos a seguir trabajando después, ¿cierto? Así es, no podemos decir el nombre de nuestro invitado, ¿cierto? Tenemos que esperar No, todavía no, ya que sea dejémoslo un poquito de sorpresa. sorpresa. Eso. Súper. Bueno, vamos a empezar, pero antes de empezar, como siempre, le vamos a dar las gracias al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO, ¿cierto? Quienes apoyan la realización de este podcast a través de la unidad Núcleo TV. Y también agradecemos el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, VRIP, ¿cierto?, de la Universidad de la Frontera, así como también a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Y así entonces damos comienzo a este episodio número 4 Desde el Mar de Nubes, que se titula Investigación Artística. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy y es un tema tremendamente importante para prácticamente todas las disciplinas creativas, que a pesar de ser tan importante, sin embargo, tiende a ser bastante desconocido por la mayoría de la población. ¿Por qué es este un tema tan trascendental? Bueno, porque la investigación artística se refiere directamente al proceso según el cual una obra de arte se desarrolla o empieza a tomar forma. Entonces resulta un aspecto clave para que nosotros podamos entender y comprender el espacio de la creación, especialmente dentro de las universidades donde nosotros sabemos que la investigación juega un rol central. Así es, Gabriel. Solo para contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la carrera de licenciatura en artes visuales se dicta hoy en Chile en más de una docena de instituciones de educación superior. Si a esto agregamos los posgrados en disciplinas artísticas diversas, la cifra aumenta todavía más. De hecho, en la mayoría de los casos, si no en todos, la creación de obra juega una parte relevante del proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de los estudiantes. Por eso vale la pena preguntarse cómo se crea una obra de arte, ¿no? Puede parecer una pregunta un poco obvia, pero no lo es tanto, ¿no? El proceso, el cómo, podemos adentrarnos en esa pregunta y empezar como a entender las metodologías, los procesos, las formas de creación de la obra de arte. Claro, y no solamente, claro, tú mencionabas la licenciatura en artes visuales, pero agreguemos lo que tiene que ver con música, con las artes escénicas, ¿cierto? Con las artes mixtas. O sea, hay una diversidad de disciplinas creativas y artísticas que de una u otra manera dialogan con este concepto, esta idea de la creación de obra, porque esta es una pregunta que se encuentra en el centro de las reflexiones sobre investigación artística y es la razón por la que vamos a dedicar, ¿cierto?, este episodio a discutir y reflexionar junto a nuestro invitado, a quien vamos a presentar más adelante, sobre lo que implica crear una obra de arte. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué procedimientos se llevan a cabo, ¿cierto? Y finalmente, ¿de qué manera vamos a entender esto que es la práctica artística, ¿cierto? Apuntando hacia una comprensión que incluya o que la defina, ¿cierto?, dentro del marco de lo que es la producción de conocimientos. De hecho, entender la práctica artística como producción de conocimiento es un desafío no menor, que yo creo que también nosotros como universidades públicas y estatales estamos mandatados a contribuir al debate y también al reconocimiento, ¿no? Que es muy importante, reconocer el arte, la práctica artística como una forma de generar conocimiento. Y para adentrarnos a esta temática, Gabriel, me parece importante recoger algunos mitos y prejuicios que hay, ¿cierto? Y que me parece que podemos también conversar con nuestros invitados más adelante, ¿no? Porque hay variados prejuicios que se instalan sobre lo que significa hacer arte en general.
Por ejemplo, la idea de la creación artística que dependa de un genio creador, de una luz que te ilumina en un momento dado, ¿no? De una inspiración de un momento, ¿no? O que es resultado de acciones espontáneas, ¿no? Que no requieren un trabajo, una planificación, una complejidad, ¿no? Entonces, esto del genio creador creo que ha perjudicado la concepción del arte como una forma de producir conocimiento. Y esta es una de las nociones que se encuentran bastante arraigadas, lamentablemente, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y también impiden, ¿no? Que se quiera, siquiera concebir la práctica artística como un proceso de producción de conocimientos. Sí, efectivamente, y a eso agreguemos, Carolina, lo que ya veníamos conversando en episodios pasados cuando hablábamos con Ricardo Rossi, ¿cierto? Lo que tiene que ver a esta relación tan conflictiva que existe entre subjetividad y objetividad, ¿cierto? Donde se supone, ¿cierto?, que la investigación debería guiarnos obligatoriamente hacia conocimientos lo más irrefutables o lo más objetivos de la realidad. Este es un precepto positivista, podríamos decir, que hoy día la ciencia dura misma está cuestionando y ha puesto bastantes peros, y aún así, sin embargo, forma parte de las bases epistemológicas de lo que muchos definen como conocimiento, ¿cierto? Y eso, como tú bien planteabas, dificulta el diálogo, dificulta el que disciplinas puedan entenderse y puedan comprender las diferentes especificidades que hay en la producción de conocimientos, porque se crea una especie de brecha entre objetividad y subjetividad que a veces ni siquiera se plantea como salvable. Entonces ahí hay otro importante escollo que creo que dificulta entender la investigación artística como parte de esto que dices tú, ¿cierto? Una producción de conocimiento generalizada. Así es, y no solo eso, porque una parte importante, ¿cierto?, es el reconocimiento de la creación artística como un motor también de generación de conocimiento, pero también qué pasa con la educación artística y humanista en Chile, ¿no? Las artes y las humanidades, tanto en Chile como en el mundo. Por ejemplo, existe una comprensión bastante amplia en la población, ¿cierto?, sobre cómo se enseñan las ciencias, ¿no? Uno dice ciencia y tiende a pensar delantal blanco, método científico, podríamos hablar como cierto aura de seriedad, de solemnidad, de rigurosidad, ¿no? Y eso, digamos, lo tenemos heredado desde la infancia. De hecho, quien haya cursado educación básica estará al menos familiarizado con el método científico, mientras que al tratarse de educación musical, de artes escénicas, plásticas o visuales, los métodos objetivos y prácticas específicas de las disciplinas parecieran que son un misterio que lleva al tema anterior, ¿no? A esta especie de genio creador o momento de inspiración. Entonces, no es sorpresivo que la idea de que se puede investigar desde y a través de las artes sea una noción bastante desconocida. Sí, de hecho, ahora que tú lo planteabas, recordaba que en varias ocasiones he escuchado argumentos que sugieren que las artes o las disciplinas creativas o artísticas no se podrían enseñar, no se podrían enseñar bajo el precepto de cómo se entiende la enseñanza y la producción de conocimiento, ¿cierto? Que no serían conocimientos transmitibles más allá, o transmisibles, perdón, más allá de lo estrictamente técnico, o sea, cómo tomar el pincel, ¿cierto? Cuestiones de ese estilo. Y ha habido todo un debate respecto a cómo se tiene que enseñar o de qué manera se enseñan las artes a nivel nacional, pero también, por supuesto, internacional. Y es una de las preguntas que creo que deberíamos retomar cuando hablemos con nuestro invitado. Eh, Sin olvidar, ¿cierto?, que lo que estamos buscando entender es qué es la investigación artística. O sea, por ahí vamos, ¿cierto? ¿Para qué se investiga, como tú bien dijiste, en, desde y a través de las artes? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las formas según las cuales se ejecuta o se lleva a cabo la investigación artística? Y también importante saber quién hace investigación artística y desde dónde, ¿cierto? Porque eso también se desconoce bastante. Y en última instancia, preguntarnos de qué manera la investigación artística contribuye a que nosotros tengamos conocimientos más complejos, más variados, más vastos de los que actualmente tenemos, ¿cierto? Para poder acceder a dimensiones de la realidad que probablemente antaño habrían quedado excluidas de nuestra consideración.
De hecho, abordaremos estos interesantes temas y estas preguntas junto a nuestro invitado del día de hoy al regreso de esta brevísima pausa. Ya volvemos con más desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura. No se vayan. Estás escuchando Desde el Mar de Nubes, podcast realizado en el Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido similar. Estamos de regreso desde el Mar de Nubes, listos para seguir hablando sobre investigación artística con nuestro invitado del día de hoy, a quien vamos a pasar a presentar, el doctor Jorge Ferrada Sullivan. Así es, Gabriel, estoy muy feliz, la verdad, de tener a nuestro invitado el día de hoy y bueno, voy a presentarlo, aunque las palabras no van a hacer justicia de todo lo que hace a Jorge, pero vamos a hacer breves. Jorge Ferrada Sullivan, en primer lugar, él es artista visual, autodidacta y actor. Ni más ni menos. Así que también es doctor en filosofía y magíster en teoría del arte por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como académico asociado de la carrera de Pedagogía en Artes de la Universidad de los Lagos, en Puerto Montt, en Chile. ¿Cierto? Ha publicado en revistas nacionales e internacionales en áreas como filosofía, arte, estética, epistemología y educación. De hecho, tengo 2 libros de él acá que quiero mencionar. Uno de ellos es Arte y Dictadura, Poéticas Críticas sobre la Vanguardia en Chile. Y el otro libro que tengo acá es Relatos sobre Arte Contemporáneo, Estéticas de la Presencia en la obra de Alfredo Harr. Esos son algunas de las publicaciones, ¿cierto? Muy importantes de nuestro invitado. Además, se ha desempeñado en cargos directivos supervisando procesos de gestión, desarrollo disciplinar y curriculares ligados a las artes. Actualmente es secretario académico del Departamento de Humanidades y Arte, consejero titular de la unidad de posgrado y titular del Comité Científico y Ético de la Universidad de los Lagos. Sus líneas de investigación abordan el pensamiento complejo, la fenomenología, deconstrucción, arte, educación estética y educación artística. Ha sido conferencista en congresos y seminarios con ponencias tanto nacionales como internacionales y posee amplia experiencia en trabajos con comunidades culturales para el desarrollo local, así como en la creación de proyectos que permitan el surgimiento comunitario estético y artístico de la región de los lagos. Finalmente, ha ejercido como artista visual, como ya les mencioné, ¿cierto? Y curador de exposiciones artísticas en la ciudad de Puerto Montt. También quiero mencionar que Jorge Ferrada, ¿cierto? Ha participado en distintas instancias, ¿cierto? De la Red Patagonia Cultural, a la que saludamos con muchísimo cariño, ¿no? Red conformada por Universidad de los Lagos, Universidad de Magallanes, Universidad de Aysén y ahora por la Universidad de la Frontera. Así que estamos súper agradecidos de tenerlo aquí con nosotros y te damos la más cordial bienvenida a Desde el Mar de Nubes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina, Gabriel, muchas gracias por la invitación. La verdad que ojalá lo que conversemos pueda significar un aporte también para quienes nos escuchan. Así que muy agradecido, muy agradecido. Genial. Muchas gracias a ti, Jorge. Sin duda va a ser una conversación interesante. De todas maneras, y para comenzar esta conversación con nuestro querido invitado, ¿cierto? Vamos a hablar de los modelos de investigación artística. Y para comenzar esta conversación, creo que lo primero que deberíamos ver es qué entendemos por investigación artística, ¿no? Acercarnos a un concepto. Pues como señalamos al comienzo, ¿cierto?, de este podcast, este concepto tiende a ser un tanto confuso. Y para ofrecer algunas coordenadas preliminares, me quiero remitir, ¿cierto?, a un artículo publicado el año 2018 por Ignacio Villegas Vergara, quien señala que el tema de la investigación artística se instala en las universidades chilenas por lo menos desde mediados de los años 90, a través de la oposición de 2 modelos distintos. Uno, amparado en los esquemas norteamericanos, que propone que la creación de obra
debe estar acompañada de una memoria de obra que sirva de contexto, y otro más popular en Europa, especialmente en los países nórdicos, denominado práctica artística como investigación, que pone su énfasis en el proceso creativo mismo como acto de generación de conocimientos. En Chile, en tanto, dice Villegas, ha primado el primer modelo, es decir, el norteamericano, por sobre el modelo nórdico, aun cuando la práctica artística como investigación tiene indudables méritos. Ahora ustedes, Jorge, Gabriel y nuestros queridos auditores también, ¿concuerdan con este balance o consideran que hay otros modelos que se deberían tener en cuenta? ¿Cuáles son los méritos y dificultades de la forma en que hoy entendemos la investigación artística en Chile? Dejo abierta la palabra. Jorge, por favor, yo no voy a decir ni una palabra hasta no escucharte. No, perdón, una precisión del currículum, me acabo de acordar para ser justo con mis compañeros que están actualmente. Secretario académico lo dejé el año pasado por el tema de tiempo, y titular de posgrado también porque entran a jugar otros compañeros de trabajo en eso. Pero siempre dispuesto, y fue un gran aprendizaje estar ahí de titular. Ahora, el comité científico tiene mucho que ver con esto también. Ahí sigo trabajando. La verdad es que el tema de los modelos, no solamente en las artes, sino que el tema de los modelos, cuando quieren construir un mundo disciplinar o quieren construir la visión de mundo, tiene ciertos sesgos y ciertas limitancias, a mi juicio. Porque la verdad que, si bien es cierto, como bien tú dices, Caro, estos modelos empiezan en la década del 90, con la vuelta a la democracia en Chile particularmente, a circular. La verdad que el primer modelo se ajusta a un tipo de paradigma que es el que está vigente, ¿no? A mí me gusta más pensar en cómo transformar los paradigmas, que es casi una utopía, o a largo plazo, que los modelos. Pero el paradigma, en el fondo, que nos transita, como que nos circula hasta el día de hoy, que es muy lamentable, es el paradigma clásico, cartesiano, tradicional, del método científico. Por lo tanto, no es extraño que desde Norteamérica este modelo también se ajuste a ciertas formas de hacer que investigadores, intelectuales y artistas tienen. Porque no es por el modelo, sino es por lo que vivimos nosotros con esta suerte de paraguas matriz que nos baja en el fondo las formas de mirar, de pensar, de actuar, de sentir. Entonces, en ese sentido, yo estoy en conflicto, ¿cómo se llama?, así permanente con ese paradigma. Y que es el paradigma que sin duda es el que nos hace cumplir nuestros trabajos académicos, nuestra producción académica. Si ustedes se fijan bien, estamos sometidos a una exigencia a veces supernumeraria de lo que tenemos que cumplir, sobre todo, me imagino que les pasa a ustedes también, sobre todo los que tenemos una alta jerarquía académica en la universidad. Ya esa medición es extraña. Cuanto tú haces, eres lo que eres. Cuanto más publicas, eres lo que eres, que es, wow, qué feroz. Entonces, pero bueno, esa es la carrera universitaria y académica que optamos por esto. Ahora, lo que yo trato de hacer es incluir este segundo paradigma que yo le llamo el paradigma de la sensibilidad. Es decir, que dedicarse al trabajo académico, al laboratorio, a las prácticas artísticas y científicas, no tendrían por qué sacarle o restarle la sensibilidad del mundo. Es decir, antes de ser un científico o un artista, uno es un hombre o una mujer que siente y piensa. Esa es la base del paradigma de la sensibilidad. No estoy inventando la rueda, sino que yo creo que sentimos y pensamos todos los humanos y vivientes. Sin embargo, y tratar de instalar que efectivamente es una posibilidad que nosotros seamos más amorosos en nuestras prácticas científicas o en nuestras prácticas artísticas, es un hecho indudable que va a cambiar y transformar las formas de cómo nos relacionamos. Entonces, efectivamente, yo creo que si hay que asumir algún modelo,
que también me ocurre que tengo cierta mirilla de lectura cuando miro modelos, creo que el modelo europeo se ajusta también a este cambio de paradigma, ¿ya? Es decir, la creación artística es producto de la experiencia de vivir. La investigación científica, biológica, médica, física, es producto, finalmente es consecuencia de lo que yo vivo. Y eso que yo vivo me hace sentir y latir en el mundo. Por lo tanto, no puedo disgregarme, sacar toda esta parte de mí y dedicarme solamente a la técnica. ¿Ya? Yo creo que una primera reflexión, para darte la palabra, Gabriel, una primera reflexión es que hemos estado 500 años, o 600, quizás más años, hemos estado situados en que nuestra producción se base y se sustente en la técnica. Pienso en Heidegger, en toda la crítica que hace Heidegger con su libro La esencia de la técnica, en 1929. Ya hace rato se viene en el fondo como poniendo el tema en la mesa y poniendo el tema frente a frente a la humanidad. Cuando yo hago algo exclusivamente técnico, le estoy restando lo estético, ¿ya? Le estoy restando la sensualidad, le estoy restando la sensibilidad, le estoy restando el que uno se sienta vivo y goce con la producción científica o artística. Entonces, este paradigma de la sensibilidad siempre va a chocar con la técnica cuando es solamente técnica, ¿ya? Yo le digo a los estudiantes, hago clases en música y en artes visuales aquí en la carrera de pedagogía en arte. Yo les digo, hagamos un circulito como una teoría matemática. Y el circulito lo vamos a dividir según lo que ustedes sientan. Por un lado está la técnica y por otro lado está la estética. ¿Qué porcentaje creen ustedes en su formación? Porque es una pregunta bien feroz. ¿Qué porcentaje creen ustedes que en su formación está más suprema? ¿Se inclina más a que es una enseñanza técnica o se inclina más también a una enseñanza estética? Bueno, esto lo he hecho durante varios años, no solamente acá en posgrado, en varias partes también, o en conversaciones en un bar. Sin embargo, la respuesta sigue repitiéndose. La técnica siempre va a estar más en una supremacía de jerarquía que este goce, esta vida que genera el dedicarte a lo que tú quieres dedicarte. Lo estético entendido no solamente como la belleza clásica, también yo trabajo en mi línea de investigación la estética contemporánea, por lo tanto la estética contemporánea tiene que ver con una materia y con una forma que genera un contenido. Y esa materia, forma más contenido, va a significar que hay un conocimiento. Quizás ahí vienen las otras preguntas o las otras reflexiones. Pero claramente, si nosotros incorporamos en la educación artística modelos que tengan que ver con una educación estética, en tanto belleza de materias, de formas y contenidos que circulan, yo estoy seguro que la técnica, el saber bien ejecutar un instrumento o el saber bien utilizar la paleta de colores, va a ir sensualizándose, como dice Roland Barthes, va a ir erotizándose esa lectura, ¿no es cierto? Ese principio básico que es obsesionarme amorosamente con lo que yo hago en términos artísticos. Sí, qué interesante, porque cuando te escuchaba, Jorge, reflexionaba y pensaba que efectivamente la dimensión afectiva rara vez es considerada dentro de la tarea de investigación tradicional. O sea, al investigador, de hecho, se le pide que, digamos, separe el sujeto del objeto rápidamente y se aparte, digamos, y no se involucre para tener esa mirada objetiva, etc. Incluso en la interpretación. Y curiosamente, cuando te escuchaba, me acordé de una investigadora muy reconocida en el área de la literatura, a quien ella una vez escuchándola dijo que a ella la criticaban porque sus papers eran demasiado estéticos. Había demasiada emoción, había demasiada presencia subjetiva, podrías decir, en lo que ella estaba tratando de decir, y que eso le restaba conocimiento. ¿Te fijas? Como que su conocimiento era de menor grado, porque tenía esa dimensión. Y tú lo que planteas es que evidentemente estas no son dos experiencias digamos que se oponen entre sí. Todo lo contrario, se deberían complementar. Entonces, quizás tienes razón y quizás esto debería apuntar más
cambiar un modelo, que el modelo también es técnico en sí mismo, es a reentender el paradigma que ampara la noción desde donde se desprenden esos modelos, o sea, una reflexión más macro, una reflexión cultural incluso, ¿cierto? Por ahí podría ir. Sí. En un congreso una vez me hicieron una pregunta, un profesor, me acuerdo, esto fue en México, en la UNAM. Lo mismo, ya hablo hace años, porque yo estoy con esta idea hace mucho rato, artísticamente, cultural y humanistamente, pero más bien tiene que ver con el mundo que me está tocando vivir. Y me hicieron la pregunta, pero cambiar un paradigma, profesor, es casi, no sé, reflotar el Titanic, que quede perfecto flotando. La verdad es que me acuerdo perfectamente porque nunca se me olvidó y creo que fijé esa respuesta como una forma de vivirla también, esta suerte de poder cambiar el paradigma. Se nos enseñó que el paradigma es un sistema de ideas y creencias en el fondo que de alguna manera nos forman, nos conforman en nuestras relaciones. Por lo tanto, cambiar ideas y creencias es como decir, no, por favor. Pero yo me acuerdo haber pensado, haber sentido, quizás por alguna experiencia cotidiana, que el paradigma no tiene que ver tanto con el cambio de ideas y creencias, que eso es extremadamente a largo plazo, sino que tiene que ver con mirarse a uno mismo las formas que tiene de relación. Las formas. ¿Y cuáles formas? El preguntarme cómo pienso lo que pienso. ¿Para qué pienso lo que pienso? El cómo siento lo que siento. ¿Para qué siento esto? El cómo creo lo que estoy creando. ¿Y para qué quiero crear esto? Si yo me pregunto con esas 3 columnas, estoy preguntándome a mí mismo qué significa la vida que estoy llevando hoy día. Si pensamos que el paradigma en el cual estamos sujetos hoy es un paradigma que nos está permanentemente sacando de nuestro yo interior, de nuestro ego, digamos, de nuestro ego yo centro, yo conectado conmigo y conmigo misma. Entonces, si tengo desconexión de mí, ¿qué conexión le voy a pedir a un artista, a un intelectual, a un biólogo? Que de verdad se conecte con las formas que él tiene para vivir o para vivir en sus relaciones. Entonces, por eso es más simple. Cuando uno está en la cama, en la almohada, y empieza a pensar, chuta, en realidad me equivoqué, estoy cuestionando mi forma, estoy cambiando el paradigma. Lo mismo ocurre con las artes. Cuando yo le incluyo a un texto poesía o la poética, y esto yo me río a carcajadas porque es una contradicción vital. Aristóteles es el que instala la poética formalmente, estamos hablando varios siglos atrás, la poética. Y la poética, en el fondo, en filosofía, es el discurso, es decir, aquello que circula por las palabras. Por lo tanto, Aristóteles además decía que aquello que circula por las palabras, los mejores expositores de esa poética son los literatos, son los que se dedican a la literatura. Ellos, decía, deberían ser nuestros gobernantes. ¡Oh! Maravilloso. Increíble. Entonces, claro, si yo qué contradictorio. Entonces, si le pongo una poética particular a un Paper Wars o Scopus, no va a quedar en el circuito técnico y en el fondo, qué triste lo que voy a decir, pero de mercancía que se transforma en esas palabras. Claro. Tenemos un conocido y amigo en común, que es Sergio Trabuco, que yo le agradezco enormemente que él me haya publicado en una revista un artículo que no era un artículo. Yo le llamo perforrelatos, que es un artículo poético en torno a alguna problemática que está planteándose en el territorio. No sé, si yo me ponía en el lugar yo mismo como lector, si abro una revista científica y hay textos en realidad que no estamos leyendo entre nosotros finalmente, o hay textos que a veces es peor, van a quedar en la revista y nadie los leyó. Pero si hay otros textos que a mí me descolocan, que a mí me saquen de la tradición, que a mí me desafíen, ese texto doy por sentado y seguro que lo voy a leer y lo voy a gozar estéticamente. De nuevo, porque hay materia, hay forma
y hay un contenido que me está llegando como un conocimiento. Sería interesante saber si es que los investigadores, cómo reaccionarían los investigadores al goce estético en los papers. ¿Te imaginas cómo implica redefinir la experiencia de lectura y de traspaso de conocimientos finalmente? Implica agregarle una capa, ¿te fijas? Y quizás tú tienes razón, quizás al hacer eso, el conocimiento se complejiza y se vuelve más valioso. Es que no sé, Caro, qué te pasa a ti, porque es desde la literatura, pero yo creo que si le agregas ese componente que tú dices, que conversamos ahora, le agregas este componente que es estético-técnico, la verdad es que la lectura, la afección, tú hablabas de cómo afecta. Bueno, la afección, aquello que me toca de ese texto, de esa obra, de esa música, de esa danza, de ese teatro, aquello que me toca, finalmente yo lo replico en contenido y en conocimiento. No sé qué te pasa, Carol. Sí, no, es que estoy tan de acuerdo con lo que estás planteando, Jorge. De hecho, la manera que yo tengo también de aproximarme a un paper, un artículo, es desde la estética. O sea, yo tengo también el goce, cuando estoy investigando, leyendo y también escribiendo, de escribir desde una cierta manera donde tengo muy presente la belleza o el ritmo. Y voy disfrutando cada palabra que voy escribiendo ahí. Y creo que no podría hacerlo de otra manera, o no me saldría. No puedo hacerlo sin la sensibilidad y sin la afección. Entonces, sí, y de hecho esa amorosidad o la sensibilidad del mundo como un paradigma me fascina, Jorge, y yo creo que nos invitas también a repensarnos, ¿no? Lo que hablas de ser metarreflexivo, de estar cuestionándonos y preguntándonos por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento. Yo creo que debería ser una tarea diaria para ir mejorando y también haciendo como pequeños pasitos para llegar a este cambio de paradigma, ¿no? Que va sumando cada vez que nos vamos repensando y resintiendo, no sé, o sea, volver a sentir, volver a pensar, ¿cierto? Súper de acuerdo con lo que dice Carolina y quería agregar que si vamos a considerar esta dimensión estética de la investigación, también deberíamos abrir o tener la predisposición a que los lenguajes técnicos tengan también un correlato estético variado y diverso. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando específicamente en una experiencia en un posgrado de artes visuales, justamente, donde un estudiante, yo recuerdo haber estado ahí, esto no me pasó a mí, esto le pasó a un estudiante que decía, bueno, ¿por qué tengo que terminar este posgrado publicando un paper? ¿Por qué no puedo hacer una composición? ¿Cierto? ¿O por qué no puedo hacer, no tengo idea, una obra visual? ¿Cierto? ¿Por qué tengo que hacer un paper? Y la respuesta que le daban era, bueno, porque el paper es lo que se valida en los magísteres académicos, etcétera, etcétera, es el lenguaje que se utiliza. Y me gustó mucho la respuesta que este estudiante dio porque dijo, a mí me piden que escriba cuando lo que yo sé hacer es componer música, pero yo no le puedo pedir a alguien que escribe que haga que componga una canción. ¿Te fijas? ¿Por qué está ese doble estándar de que solamente un lenguaje tiene el dominio, ¿cierto? La predisposición para canalizar los intereses del conocimiento, incluyendo la dimensión estética, cuando sabemos que los lenguajes también son sumamente diversos? ¿Se fijan? Sí, totalmente. Porque ahí está la pregunta que Caro hacía y la refuerza Gabriel. ¿Desde dónde nace una obra de arte? ¿Cómo se crea una obra de arte? Es muy distinto escribir sobre arte que escribir el arte. Si yo escribo sobre algo, estoy ajeno al algo y soy un observador pasivo, en el fondo. Pero es muy válido escribir sobre algo. No estoy diciendo que no sea un camino, pero hay una cuotita chiquitita de riesgo. Cuando estoy en el sobre, estoy muy distanciado. Escribir el arte es escribir a mí mismo, escribirte a ti mismo, en la sensación que provoca que yo estoy en el lugar de la obra de arte, en el lugar del artista. Esa escritura es muy difícil. Sí, y hay una simetría también ahí, Jorge, ¿no? Distinta a la verticalidad que puede haber de escribir sobre que escribir en, ¿cierto? Exactamente. Entonces, de nuevo, un paradigma de la sensibilidad nos va a llevar siempre a escribirnos en las palabras. Es como, imaginemos un párrafo y uno chiquitito está
subiendo, bajando por esa letra A, por esa letra M, por esa letra O, por esa letra R, baja, sube. Estamos chiquititos, pero estoy en la palabra. No estoy ajeno a la palabra. Claro. Entonces, cuando nace una obra de arte, nace porque vivo. O sea, nace porque soy un viviente. Y un viviente sintiente. Desde ahí nace la obra de arte. Y lo interesante, porque se vincula entonces con la investigación, es que nace desde el viviente que siente y que piensa el mundo que le está tocando vivir. Entonces, las problemáticas políticas, sociales, económicas, culturales, son las problemáticas de lo que uno vive diariamente. Eso, magistral y maravillosamente, se traduce en materia, forma y contenido artístico. Eso no lo hacen todos, lo hacen los artistas. Sí, claro. O los que se dedican a las humanidades. El físico genera la técnica, el artista genera la vida, el artista genera la vida del viviente. Y para un artista, esa es su relación más íntima con el mundo. Sentir lo que vivo políticamente es traducirlo en materia y forma. Sentir lo que vivo culturalmente, artísticamente, es traducirlo en una materia que se conforma tanto visual, corporal, musical, escritural. Entonces, la investigación nace porque vivo. Y lo segundo, porque también, va a sonar extrañísimo esto y quizás soy muy autorreferente, pero es porque el mundo, mi relación con el mundo, mi relación con mi cotidianidad, no me hace plenamente feliz. Tengo una pequeña partecita que es infeliz. Si no fuese por esa parte que es una desconformidad permanente, no podría crear. Porque la creación tiene que ver entonces que con ese objeto obra, con esa literatura, con esa humanidad, se va rellenando un poquito ese lugar de infelicidad que provocan los grandes problemas políticos, sociales, culturales y artísticos. Entonces, me mantengo yo, en mi caso personal, me mantengo yo en esta cotita de infelicidad para que mis personajes en la actuación salgan con la potencia actoral o en la pintura salgan con el color o con esa materia que queda plasmada en la tela, salgan con esa cotita de infelicidad, pero que en el fondo no es más que el anhelo de que queremos ser mejores personas, queremos ser mejores hombres, queremos ser mejores mujeres. Y en ese pedacito de tela está. Y al estar, nos podemos compartir mucho más fácil en esta suerte de cambio de paradigma hacia la sensibilidad. Qué bonito eso, nos podemos compartir. Eso me gustó, nos compartimos nosotros. Carolina, yo no sé si tú quieres agregar algo más porque el tiempo se nos hace agua. Sí, no solamente me encantó esto de legitimar el sentir. Yo creo que tenemos que empujar esto entre todos y todas, ¿no? Que el sentir también es parte del proceso creativo, del proceso de investigación, no solamente el pensar, ¿no? Y también poder avanzar hacia una visión más holística, integrada, para acercarnos también a los fenómenos socioculturales y esto de la disconformidad también me encantó, ¿no? Porque somos una sociedad que tiende cada vez más a borrar alguna huella de infelicidad o de malestar para uniformizar todo, ¿no? Y en cambio, si podemos también legitimar la pena o la rabia o el desencanto, en cierto grado también nos ayuda a entendernos de una manera más comprensiva, ¿no? Somos complejos y esa complejidad es rica y es necesaria. Sobre todo para los fenómenos también artísticos y para la investigación artística también. Eso para... Sí, y a propósito, perdón, pero ayer hablé con Alfredo Yar, que está en Nueva York, ¿no? Porque estoy ya escribiendo y conformando el próximo libro. Cartografías de lo sensible se llama el libro que viene. Pero no estoy haciendo ninguna publicidad, perdón, pero es que es a propósito que le dije ayer, oye, perdona, le dije a Alfredo, con esta obra que tú tenías en Santa Rosa, con la Alameda del año 82, bajo la dictadura, que era una gigantografía que decía, ¿es usted feliz? ¿Tú eres feliz? Me dijo. Le pregunté, ¿tú eres feliz?
Una pregunta así como... Pero está dentro del contexto de una conversación y la respuesta fue genial, porque me dijo, en el fondo el arte es como una arquitectónica de lo que uno siente, como un arquitecto que va construyendo su engranaje, porque él tiene una formación de arquitecto primero. Es una construcción arquitectónica, pero es la arquitectónica geológica en el fondo. Es decir, en la interioridad de mi mundo, yo soy plenamente feliz dedicándome a instalar o intervenir ciudades con obras que van a afectar a otros, en la linda y maravillosa visualidad de que aquello que me afecta me toca. Entonces, claro, un paradigma de la sensibilidad, una cartografía de lo sensible o entrar en el sentir, tiene otra pregunta que la voy a dejar lanzada, que no, cada uno sabrá cómo la responde, pero tiene que ver mucho ¿qué significa sentirse sentir? Que no es como siento, o toco el tocar. ¿Qué anterioridad a la sensación sensible hay? ¿Qué paso anterior? Yo puedo sentir cuando yo me digo a mí mismo, toco el tocar. Claro, estoy tocando, pero hay algo antes, que es la humanidad, que es el mundo que mi mano posa sobre la mesa y la toca. Claro. Sí, dejemos esa pregunta para que las personas que están escuchando este podcast cavilen y piensen por muchas décadas cómo sienten el sentir, porque eso da para mucho, creo yo. Oye, avancemos, les quiero plantear otro tema en función de todo esto que hemos estado conversando y que hemos tocado varias veces, lo referente a la obra de arte. Ya hemos hablado bastante de la obra de arte, pero mi impresión es que pareciera dársele una prioridad suprema a la obra por sobre el proceso. Y eso supone, a mi entender, una dificultad, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de la investigación artística, porque la investigación artística es proceso. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la obra de arte exclusivamente, miramos el producto, como lo hacen no solamente las instituciones de educación superior, sino las instituciones en general, artístico-culturales también, pareciera que la obra de arte se materializa como por magia, ¿cierto? Como que aparece, que de un día para otro la obra se materializó y nosotros somos los espectadores, ¿cierto? La consumimos de alguna manera, participamos culturalmente en relación con esa obra y nunca nos preguntamos cuál es el proceso que lleva a que esa obra tenga cabida, ¿cierto? Entonces, y esto se distancia o digamos comparativamente es muy diferente a lo que sucede con la investigación tradicional, donde hay un método científico establecido que todos conocemos, ¿cierto? Que tiene pasos, que tiene etapas, y ese proceso sí se entiende y sí se respeta. Los otros procesos parecieran ser procesos invisibles, los procesos creativos. Entonces mi pregunta es, ¿creen ustedes que habría que relevar el proceso en la misma medida o incluso más que la obra? ¿Creen ustedes que se está haciendo actualmente eso o que deberíamos avanzar hacia allá? Esto también toca lo que había mencionado Carolina, ¿cierto? En referente a la educación artística, que también lo mencionó Jorge, ¿cierto? ¿Cómo la educación artística se hace cargo de estos procesos? Esa cuestión también creo que es importante echarle una mirada. ¿Cómo lo ven ustedes? Esa es la pregunta del cambio de paradigma hacia la sensibilidad. Porque en el fondo uno de los prejuicios, además de los que nombraba la Caro, de los prejuicios y mitos sobre dedicarse al arte o a la creación artística tiene que ver con que la obra es un decorado. Es decir, es una decoración para mi espacio, para mi casa, para mi pieza. Es decir, solamente puro goce estético, pero solamente goce visual, ya que me combina con las cortinas, con el cubrecama, los colores de la obra. ¿Ya? O porque tengo un mata en mi casa y lo voy a poner a la entrada, porque ese mata me costó más de 5 millones, ¿no es verdad? Es decir, entonces, esos juicios y prejuicios sí han rondado a lo largo del paradigma en el cual estamos y siguen manteniéndose. O sea, es por ejemplo, si alguno de nuestros hijos o hijas nos dice, quiero estudiar arte, lo más probable es que el 80% de las familias, no sé, pueda decir, oh, pero yo quería que fueras algo más. Entonces, bueno, el proceso, de nuevo, tiene que ver con el vínculo directo entre lo que existe y lo que vivo.
Por lo tanto, si hay relación entre la esencia y existencia, es decir, yo que soy Jorge, vivo este mundo de esta manera, está interrogándome permanentemente con mi propia esencia, para yo poder explicarme por qué existo. Toda esa explicación entre lo que se es, se vive, se transita, se llama proceso. Y el proceso en los artistas tiene que ver con cuestionamientos que son a veces muy feroces. Es decir, de alguna manera no cabe la posibilidad de que cuando tú te interrogas con el mundo o el mundo te cuestiona esa interrogación, no aparezcan frases, no aparezcan pensamientos, no aparezcan sensaciones y sentires. Yo lo único que a veces le pido a los estudiantes es, cuando estén conformando en su mente y en su cuerpo la obra, traten de ser rigurosos como los viejos, como los antiguos artistas. Escriban en un papel la sensación que cruzó. Traten de escribir o registrar en alguna parte lo que eso provocó como la conformación del inicio de una obra. No está el hábito de la escritura y de la lectura hoy día en Chile instalado como uno quisiera, ¿no es verdad? Pero hay que volver a eso. Y en ese sentido, el proceso es lo que tú vas ordenando en torno a esta maravillosa palabra de Gilles Deleuze, esta suerte de caosmosis, de un flujo de caos, que es lo mejor que es lo que nos puede pasar a los artistas. Un flujo, es decir, fluye el caos. No es que se instale y caiga como un piano del 5º piso sobre tu cuerpo, sino que fluye el caos. En ese fluir van quedando espacios de incertidumbre. Y en esos espacios de incertidumbre es donde yo pienso y siento el caos. Fíjate, entonces se empieza a reordenar. Y quizás la palabra ordenamiento o reordenar queda muy chiquitita. Yo te diría, más bien, se empieza a conformar la materia. Conforma. Se empieza a ver una forma de la materia, de las materias con las cuales está compuesto este flujo de caos. Y llega un minuto en que la obra ya te dice tienes que hacerla. Te lo dice tu cuerpo. No es espontáneo. No es así como que yo felizmente he logrado hacer de mi oficina el taller de pintura, porque en mi casa me van a ahorcar, digamos, por lo que uno desarma, bla, bla, bla. Pero en ese taller de pintura o ese soporte que está ahí con la tela en el atril, tiene que ver con que maduró, cayó por su propio hecho, cayó por su propio sentir la obra. No hay espontaneidad, no hay improvisación. Hasta la improvisación más improvisada tiene una materia íntima, que la tengo guardada en alguna parte de mi cuerpo, de mi sentir. Entonces, el proceso va delatándonos. El proceso, de alguna manera, nos va abriendo al mundo, nos va mostrando. Es riesgoso mostrarse en el proceso. Es más fácil en la obra, porque finalmente la obra va a decir, el público, ¿me gustó o no me gustó? Pero si alguien entrara en mi proceso, quizás los juicios y los prejuicios serían mayores, digamos, porque son procesos que no tienen un orden científico o no tienen un método. Su propio método es el caos. Su propio método es justamente la no jerarquización de los modelos. Su propio método es dejar que sea el método que yo adopte para poder crear obra. Entonces, si pudiésemos registrar el proceso, y es lo que trato yo de hacer con los libros, es decir, no escribir sobre, sino escribir el proceso, o vivir el proceso de la actuación, sería un cambio rotundo de este paradigma de la sensibilidad. Así es, Jorge, y yo quiero ahí también enfatizar lo que tú mencionas de la importancia de este hábitus de escritura y de lectura. Yo creo que es fundamental y también lo relaciono con lo anterior, ¿no? De cómo repensarnos, reflexionar, ser también autorreflexivos, ¿no? Registrar el proceso de manera escritural nos permite volver a él,
una vez que estamos escribiendo, también una vez que leemos, y nos permite pensar y repensarnos, ¿no? Y ver esos sentires que aparecieron en ese momento, que ya con el paso del tiempo han mutado probablemente, o las sensaciones o los pensamientos, ¿no? Y también registrar los cuestionamientos, ¿no? Las interrogantes, que me parece que el hecho de que surja una pregunta es algo transversal. O sea, puede aparecer en la investigación científica, por así decirlo, en la investigación artística, siempre está la pregunta, ¿no? Y todas las preguntas son válidas. Y al final, tratar de abordarla más que responderla también forma parte de ese proceso de investigación que tenemos que también relevar y validar, ¿no? A mí me sorprende que muchas personas de pronto dicen, bueno, pero es que no es lo mismo una investigación, qué sé yo, en química, por decirlo así, que una investigación que tenga que ver con pintura o con artes visuales. Pero yo creo que se debe a un desconocimiento. Y en la medida que también el artista pueda registrar el proceso, también va a permitir que eso esté a disposición de una persona que no tiene la menor idea y que piensa que se le ocurrió de un momento a otro. Y hay que registrar la complejidad. Eso es lo que quiero enfatizar. Sí, Gabriel. Quiero solamente agregar a eso que es interesante porque Jorge y Carolina de alguna manera también tocan por el lado, por el costado, lo que tiene que ver con la comunicación del proceso, que es una cuestión para la ciencia tradicional muy importante, y creo que para la investigación artística también debería serlo. Y aquí pienso en lo que está pasando ahora mismo en la Society for Artistic Research, que es una sociedad para la investigación artística que está localizada en Europa, existe desde el 2010, y esto le han dado vuelta al tema de la investigación artística por harto rato. Y hoy día, durante julio, quiero decir, no hoy día, pero durante este mes, están celebrando su 13º congreso. Y en este congreso, ellos, digamos, lo articulan en función de que la investigación artística cumpliría los 5 criterios señalados en el manual de Frascati, que este es un manual para, entre comillas, probar si es que ciertos procesos cumplen o no cumplen con estándares de investigación. Y la Sociedad de Investigación Artística plantea que cumple con estos criterios. Fíjense en los criterios que pone: novedad, creatividad, incertidumbre, sistematicidad y reproductibilidad o transferencia. Y ellos plantean que la investigación artística cumple con esos 5 criterios y que eso, por lo tanto, la pone en equivalencia con cualquier otro planteamiento de búsqueda de información o de conocimiento. Totalmente. Y qué novedoso, pero también qué arqueológico lo que tú dices con estos criterios. Novedoso para uno porque, qué bueno, que hayan personas que generaron, que es súper importante, generaron un lugar, y digo un lugar físico, donde tú puedas sentarte a conversar sobre la investigación en arte. Porque si no, estamos disgregados, ¿no? Qué importante es compartirnos y congregarnos en torno al gran problema de lo que significa investigar en arte. Pero la verdad es que es arqueológico a su vez, porque, no sé, desde los griegos, desde los paleolíticos, si queremos llamarlo así, lo primero que se planteó en esos hombres, al igual que en nosotros, mujeres y hombres, fue preguntarnos por el mundo que está frente a mí. ¿Cómo internalizo ese mundo? Yo creo que lo que dice la Caro es fundamental. No hay ciencia y no hay arte que no parta de una pregunta. Sin embargo, se invalida la pregunta artística y se valida la pregunta científica. Qué extraño. Pero yo creo que es porque no hemos valorado primero, insisto, en que cualquier proceso científico o artístico parte por la pregunta: ¿qué significa ser el hombre que soy? ¿Qué significa ser la mujer que soy? Parte desde ahí, porque dice: ¿qué significa? Resignifica mi relación con el mundo, con la cacería en el Paleolítico, con la navegación en el Renacimiento, con el arte, en el fondo, en el Renacimiento, o con nuestra propia experiencia de querer investigar, querer levantar un conocimiento. Porque en el fondo, con esto les doy el pase, pero es finalmente, ¿para qué la investigación artística? Para que sea un espejo de la realidad que vivo. Porque la ha generado un artista y la ha generado una obra, ese espejo. Si yo miro la obra, rebota mi visión,
con los grandes problemas del siglo XX-XXI que hemos vivido. Rebota. Y al rebotar, escribo. Al rebotar, registro. Para mí ese como una metáfora de lo que vendría a ser investigar. Yo me acuerdo de haber comprado en la casa de Frida Kahlo un libro que se llamaba Mi cuaderno. Así. Es todo el cuaderno de notas y de registros que la Frida Kahlo hizo en su tiempo de artista. Que muchos artistas lo han tenido en todo caso y algunos los deben seguir teniendo. Ese libro valía como una enciclopedia, así, era carísimo, pero es maravilloso. Es un libro científico, es una enciclopedia para quien quiera entrar en el mundo del sentir de un artista. Eso Sí. es una experiencia que yo ojalá una pudiera replicarla y motivar a los estudiantes a que traten de hacer en estas breves notas su futuro librito para que aparezca ahí. De todas maneras, Jorge, de hecho yo tengo ese libro también y lo he pasado en mis cursos de literatura comparada, de hecho a mis estudiantes y les fascina, ¿no? La autobiografía de Frida Kahlo, que es un registro fantástico. Yo sé que nos hemos alargado un poco en la conversación, pero yo no puedo dejar de hablar de algo que yo creo que es súper, súper relevante, que tiene que ver con la investigación artística desde nuestras universidades, aunque sea una reflexión que podamos generar, porque yo creo que es muy importante también, y lo voy a decir como parte de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, lo que ha hecho AIH para luchar por posicionar también la creación artística dentro de las políticas públicas. Yo creo que es importante también nuestro rol como educadores, como académicos, qué sé yo, como actor, como Jorge Ferrada también. ¿Cómo podemos nosotros ayudar para dar valor y relevancia, el valor y relevancia que se merecen, ¿cierto? Tener la investigación artística que tenga un espacio, ¿cierto? También como un espacio de conocimiento en las universidades. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a este posicionamiento? Yo creo que ya, por ejemplo, con este podcast que estamos acá nosotros en universidades regionales, públicas y estatales, con un invitado también, que es una universidad pública y estatal, conversando sobre este tema, yo creo que es un aporte. Pero ¿qué más allá podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo ven ustedes? Jorge, por favor. Sí. Bueno, la experiencia en la universidad pública en general y la experiencia en la universidad es que el tema de las artes y su investigación tiene que ver con una credibilidad. Es decir, no podemos imponer, no podemos, ¿cómo se llama? Destruir quizás un modo de hacer institucional que en todo caso es muy clásico, muy tradicional, está sujeto al paradigma clásico, el cómo funciona una universidad hoy día, y no porque la universidad quiera, sino porque está sometida a las leyes del mercado, a las mismas leyes del mercado. Esos criterios de mercado también son los criterios que lamentablemente la universidad tiene que asumir. Si no, no queda acreditada o legitimada. Entonces, yo creo que no es una imposición esto, es una visibilización, es una valoración de aquellos que estamos dedicándonos al arte, en la medida, obviamente, que hay registro, hay texto, hay escritura, hay obra. Lo que falta es juntarnos a formalizar el dónde mostramos esto. La galería, está la galería, el seminario, el conversatorio, por supuesto, pero necesitamos un poquito más de formalidad. Así como se generan rápidamente en las universidades se generan los centros de investigación científico en esa disciplina y se generan rápidamente. Bueno, acá también podría ser rápidamente conformar un lugar donde efectivamente nos vamos a convocar y nos vamos a invitar varias y varios a pensar esto, a escribir sobre esto, a postular sobre esto. Pero si no está esa formalidad, la verdad es que son conversaciones de oficina o son declaraciones de principio. Yo agradezco muchísimo a Sergio Trabuco, realmente lo que él ha hecho por las artes y las humanidades, sobre todo por las artes.
Él propició, desde una escritura inicial, propició finalmente que se decretase una política de arte y cultura institucional. O sea, ya está escrita una declaración de principio. Bueno, ¿van a seguir quedando en los archivos esas declaraciones de principio y decretos? Bueno, si no llevamos esa política a un lugar, a un espacio que nos congregue, para que formalmente nosotros empecemos a escribir sobre arte y visibilizar la obra y a los artistas o el fenómeno artístico, la verdad es que vamos a seguir manteniendo conversaciones de exquisitas y riquísimas intenciones. Pero tenemos que dar un paso ahora. Yo creo que Los Lagos está absolutamente en esas condiciones. Creo, por lo que hablé con varias personas y autoridades en la UFRO en una visita anterior, me parece que están dadas las condiciones para poder generar estas instancias formales de encuentro, de programación, de gestión, pero sobre todo de escritura. Si en ese pasito ahora, yo creo que estamos todavía en el nivel de convencer en espacios chiquititos a las autoridades. Yo no sé si convencer es invitar a las autoridades en el fondo a que primero nos vean, porque quizás, autocrítica, nosotros no hemos querido que nos vean, o no hemos podido que nos vean, o no se han dado las condiciones para que nos vean. Primero visibilizarnos, pero no podemos visibilizarnos como archipiélagos. Tenemos que visibilizarnos como la gran isla, ¿no es cierto?, que somos los artistas, los intelectuales, en espacios más formales. Yo invitaría a las autoridades de Los Lagos, a las autoridades de la UFRO, a las autoridades de la universidad pública, que quienes no han hecho todavía la formalidad de esta instancia, de generar un observatorio, un centro de ideas, un centro de investigación, el nombre como se quiera, digamos, si no se ha generado, al menos empezar a pensarlo para el corto plazo. Porque esa manera, de alguna manera, nos visibiliza en nuestra escritura y en nuestra obra. Sí, yo no podría estar más de acuerdo, Carolina. De todas maneras, felicísima con esta respuesta. Creo que estamos en la misma senda de visibilización, de creación de espacios, ¿verdad? De declaración de intenciones, de generaciones de políticas universitarias que también puedan ayudar a avanzar las políticas públicas. Yo creo que nosotros como universidades públicas y estatales nos debemos también a poder aportar al Estado, ¿verdad? En estas materias y qué mejor, como dice Jorge, generando espacios de diálogos, de encuentros y de trenzados, ¿no? De pensar y de sentir de manera conjunta estas materias. Súper, nos vamos quedando entonces con esa invitación que hace Jorge, ese llamado, ¿cierto?, a asumir la formalidad y el compromiso. Y vamos ya concluyendo esta conversación que se nos alargó un poquito porque estaba muy buena. Así que para ir terminando, como siempre, Jorge, nos gustaría contar con una recomendación tuya, una recomendación artística, cultural, puede ser lo que tú consideres importante, iniciativa, práctica musical, plástica, performática, literal, visual, lo que tú creas que a nuestros auditores y auditoras les beneficiaría. Sí, bueno, se pasó el tiempo volando, ni siquiera he mirado el reloj. 12:04. Muy, muy agradecido. Por lo mismo, que ganas de seguir compartiéndonos en un espacio formal. Yo primero invitar a la universidad, la sede en la cual están ustedes, es un artista de quilt visual maravillosa. Se llama Nicole Drulli, que trabaja en la biblioteca. Ella inauguró hace poquito una exposición. Para mí es un ejemplo de cómo el silencio se hace visible sin que yo quiera tocar, digamos, la campana. El silencio se hace visible porque es una obra que cayó por su propio peso y se dieron todas las condiciones para que pudiese exponerse. Lo más notable de todo esto fue escuchar al rector de la UFRO, que me dio mucho, pero me dio mucho gusto. De verdad que él se emocionara y sintiera la obra y también apoyara iniciativas como esta. Eso es fantástico, fantástico. Invito entonces a ir a molestar a Nicole Drulli para que revele su tweet. Lo otro es invitarlos a escuchar una canción que tiene mucho que ver con lo que hemos conversado, que es de Fito Páez, que se llama Al lado del camino.
que también tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Y lo otro es, bueno, ahora en contacto con ustedes, Carolina, Gabriel, con la UFRO, van a venir algunas actividades de difusión del libro 2022 que va ahora a salir de la imprenta, yo creo que en una semana más, que se llama Los artificios culturales del arte mercado, el simulacro de la estética, el simulacro en tiempos de la estética pretendida. Van a venir ahí unos seminarios, unos conversatorios que me encantaría invitarlos en el fondo con el tiempo restringido que a veces uno tiene, pero la idea es darle a estos conversatorios más que un bombo al libro, es el pretexto entonces, bueno, para juntarnos. Jorge, ¿podrías repetir el título, por favor, del libro? Sí, Los artificios culturales del arte mercado. El simulacro en tiempos de la estética pretendida. ¿Autor Jorge Ferrada? Sí, fantástico. Sí. Una primicia acá tenemos nosotros este podcast. ¡Qué felicidad! Enhorabuena, Jorge. Felicitaciones. Y ojalá cuando esté el libro impreso ir de nuevo a Temuco y regalárselo, entregárselo en sus manos, sí, digamos. ¿No? De frente. Pero más que... Sí, perdona, adelante. Más que el libro, es cuando podamos invitarnos a estos, lo que trato de hacer son perfoconferencias. Otro invento que hice, no son charlas, no, ya creo que a esta altura, o quizás hablo muy a título personal, creo que escuchar 3, 4 horas que alguien hable o que vayan sucediendo personas que hablan es medio complejo. Sino que más bien las perfoconferencias tienen que ver con mostrar una creación artística y hablar sobre lo que implica, lo que me ocurrió sobre esa creación artística. Entonces, y ahí por eso se hace más distendido y más dialogante en el fondo los encuentros. Nada, como los voy a invitar así desde Patagonia Cultural, va a venir uno ahora en julio, los voy a invitar cordialmente a que se sumen a estos pequeños encuentros, porque creo que son los pretextos para ir diciendo, ¿ven que es necesario juntarnos y estar en común? Y muy agradecido por la invitación. Ha sido muy rico estar acá. No, a ti, Jorge. Y agradecemos, ¿cierto?, acá públicamente a Jorge Ferrada por haber estado aquí con nosotros hoy día para conversar sobre investigación artística. Conversamos sobre variados temas también muy importantes y nos deja reflexionando, Jorge, así que vamos a seguramente volver a escuchar este podcast muchos de nosotros. Y también agradecemos a todos y todas los auditores y las auditoras, ¿cierto?, que nos han acompañado en esta sesión. Mi nombre es Carolina Navarrete González, soy doctora en literatura, directora de investigación y académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Y yo soy Gabriel Saldías Rosell, académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos nuevamente las gracias a Jorge Ferrada por habernos acompañado y ya nos vamos despidiendo hasta encontrarnos prontamente en una nueva conversación desde el Mar de Nubes. Hasta pronto. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo muy grande para ti y para todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.